¿Alguna vez te has hecho una pregunta que te quita el sueño por semanas enteras? Yo sí. Y es una pregunta tan obvia que casi me da vergüenza hacerla en voz alta. Nos han enseñado desde niños que la historia de nuestro mundo y de la humanidad comienza exactamente con Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero, ¿y si te dijera que la misma Biblia en sus textos originales insinúa que ellos no fueron los primeros habitantes de este planeta? ¿Qué pasaría si existiera evidencia bíblica de un mundo completo lleno de civilizaciones, de criaturas colosales y de seres de luz que vinieron y desaparecieron antes de que el primer ser humano adámico abriera los ojos? Hoy te voy a llevar a un viaje profundo que va a sacudir todo lo que aprendiste en la escuela dominical. Vamos a explorar juntos los misterios de los luceros, aquellos seres que habitaban un Edén mineral mucho más antiguo, y las aterradoras bestias de las que la ciencia habla, pero que la religión intentó ignorar. Descubriremos por qué el segundo versículo de la Biblia describe una oscuridad y un caos absoluto, y qué guerra cósmica fue tan devastadora como para convertir un planeta que era perfecto en un cementerio global. Prepárate, porque hoy en Misterios de la Fe lo que vas a escuchar no es una herejía o una teoría de conspiración, sino un secreto profundo que siempre estuvo escondido a plena vista en las raíces del texto hebreo. Al final de este video te garantizo que nunca más volverás a leer el libro de Génesis de la misma manera. Si tienes el valor de cuestionar la historia oficial y expandir tu fe, acompáñame. Para entender este mundo perdido y a quienes lo habitaban, necesitamos ir al principio absoluto. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. El texto dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un tiempo perfecto, una acción completa y terminada. Un Dios de orden, luz y perfección crea una misma obra maestra impecable. Pero entonces avanza solo una línea hacia el versículo 2, y de repente el panorama se vuelve perturbador. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Espera un momento, detente a pensar esto. ¿Cómo es posible que el Dios Todopoderoso cree algo y en el verso siguiente ese algo esté sumergido en oscuridad y arruinado por completo? Eso es como si me dijeras que construiste una casa hermosa y espectacular y en la frase siguiente me dijeras que la casa está en ruinas humeantes. Simplemente no tiene sentido, a menos que algo masivo y terrible haya ocurrido exactamente entre esos dos versículos. Entonces, si la tierra se volvió caótica, si fue destruida antes del versículo 3 de Génesis, la pregunta que nos hiela la sangre es: ¿quién vivía allí? ¿Qué forma tenía? ¿Y qué hizo para merecer tal nivel de destrucción? Mucho antes de que Adán fuera formado del polvo, había otro mundo habitado, vivo y gobernado por un ser que la Biblia describe con detalles fascinantes. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, Dios mismo habla de esta poderosa entidad. El texto dice: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Pon atención a esto, un Edén antes de Adán. Y fíjate bien que no se está describiendo un jardín lleno de árboles frutales y ríos tranquilos, sino un Edén mineral, un lugar resplandeciente hecho de piedras preciosas.
el habitante original y gobernante de este lugar no era un humano de carne y hueso, sino Luzbel, Lucifer, conocido también como el lucero hijo de la mañana. Ezequiel lo llama el querubín grande, protector. Él no era un simple ángel del cielo, era el administrador y líder de este mundo pre-adámico. El relato también revela algo hermoso y trágico. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Luzbel era un ser intrínsecamente musical. La adoración pura salía de él. Caminaba entre las piedras de fuego en el Monte Santo y conocía la gloria del Creador de cerca. Él gobernaba una creación física completa. Job 38 nos da más pistas sobre los habitantes de este antiguo mundo cuando Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Existía una asamblea celestial, una civilización de luceros o hijos de Dios que habitaban, presenciaban y celebraban esta realidad. Un mundo majestuoso, organizado, regido por seres angelicales. Pero, ¿qué otras formas de vida habitaban esta tierra preadámica bajo el dominio de los luceros? La Biblia guarda un secreto sobre bestias colosales que ha incomodado a los teólogos durante mucho tiempo. En el libro de Job, capítulos 40 y 41, Dios mismo desafía a Job describiendo a dos criaturas que no encajan con nuestro mundo actual: el Behemoth y el Leviatán. Durante años nos han enseñado que el Behemoth era tal vez un hipopótamo o un elefante, pero lee el texto con honestidad. Dios dice que mueve su cola como un cedro. Un cedro de Líbano es un árbol gigantesco con un tronco robusto que puede medir hasta 40 metros. Ningún hipopótamo ni elefante moderno tiene una cola semejante. Tienen colas delgadas que parecen ramitas. La descripción apunta directamente a un saurópodo, un inmenso dinosaurio herbívoro, con huesos como tubos de bronce, una criatura primordial anterior al hombre. Y luego está el Leviatán. Dios lo describe como un monstruo marino feroz e indomable, de cuya boca salen chispas y antorchas de fuego, y cuya piel no puede ser perforada por las armas. ¿No te recuerda esto a los enormes reptiles marinos prehistóricos como el mosasaurio? En aquel mundo, la concentración de oxígeno en la atmósfera era mucho mayor, lo que permitía un gigantismo espectacular. Era un planeta donde los reptiles de tamaño de edificios eran el estándar. Este era el asombroso dominio físico del querubín protector. Pero, ¿y qué hay de seres que caminaran sobre dos piernas? ¿Había seres pensantes o humanoides antes de Adán? El profeta Jeremías tuvo una visión desgarradora que responde a esto. Jeremías 4:23 al 26 relata: Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y miré y no había hombre. Miré y he aquí campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas por la presencia de Jehová. Vuelve a leer esto despacio. Jeremías ve la tierra en un estado de caos absoluto, pero también ve que todas sus ciudades eran asoladas. ¿Qué ciudades? ¿Cómo puede haber ruinas de ciudades en un planeta donde teóricamente Adán aún no existía? Si esta visión corresponde al caos de Génesis 1,
2. Entonces había civilizaciones preadámicas. La arqueología y la ciencia nos hablan de humanidades antiguas, los famosos cavernícolas, como los neandertales, denisovanos u Homo naledi. Estos seres no eran los monstruos brutos de los dibujos animados, eran criaturas con cerebros desarrollados que cuidaban a sus enfermos durante décadas, demostrando compasión profunda. Enterraban a sus muertos con flores y ceremonias, hacían arte y creaban joyas. Poseían racionalidad y características de la imagen de Dios. Ellos habitaban la tierra de Génesis capítulo 1. La humanidad mencionada en plural, macho y hembra los creó. Ellos vivían, se multiplicaban y morían en este mundo preadámico gobernado por seres celestiales, pero carecían de la capacidad espiritual plena y del destino mesiánico que más tarde recibiría Adán a través del soplo directo de Dios. Toda esta majestuosidad, estas civilizaciones tempranas, ciudades espléndidas y colosales bestias, llegó a un fin abrupto. No por un accidente cósmico, sino por la rebelión más devastadora del universo. La guerra no comenzó con espadas, comenzó en silencio, dentro de un pensamiento, en el corazón del ser más glorioso. Isaías 14:12 al 14 revela el monólogo oscuro de Luzbel. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones de orgullo absoluto. 5 intentos de usurpar la autoridad del Creador. La ambición corrompió al portador de la luz. El orgullo de Lucifer fue tan magnético que convenció multitudes. Apocalipsis 12:4 nos revela que su cola arrastró a una tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, de los ángeles o luceros que se unieron a su revolución. Esto desató una verdadera batalla en el reino celestial, donde Miguel y sus ángeles leales lucharon contra el dragón, y el bando rebelde perdió. Jesús mismo confirma este evento histórico en Lucas 10:18, cuando dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Presta atención a la comparación. Un rayo es violento, repentino y deja un cráter de destrucción a su paso. Cuando Lucifer y sus legiones fueron arrojados a la tierra, el impacto de ese juicio divino fue cataclísmico. Piensa en la famosa extinción de los dinosaurios al final del periodo Cretáceo. La ciencia afirma que un asteroide masivo borró al 75% de las especies del planeta, dejando una línea visible en la roca geológica. Por debajo hay vida vibrante, por encima hay silencio sepulcral. Y si ese asteroide o esa extinción masiva fue el instrumento físico de un juicio mucho mayor. El pecado contamina el dominio donde se comete. La rebelión del administrador celestial maldijo su territorio. Dios hizo salir fuego de en medio de él, reduciéndolo a cenizas sobre la tierra. El planeta perfecto se rasgó. Las ciudades preadámicas temblaron y cayeron. Las bestias colosales perecieron de forma abrupta y el mundo se convirtió en un cementerio helado. Se convirtió en el aterrador Tohu Va-Bohu. Así es como volvemos a encontrarnos con la Tierra en Génesis 1:2. El planeta estaba hundido en la más profunda oscuridad y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto era un invierno de impacto literal, un mundo bloqueado de toda luz solar, ahogado bajo toneladas de agua y lodo. Un silencio mortal reinaba sobre la creación arruinada.
Pero el Dios de la Biblia no es un Dios de abandonos definitivos. Él es un Dios de restauración. El texto bíblico continúa con una escena íntima y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El verbo utilizado aquí evoca la imagen de un águila que aletea suavemente sobre sus crías, cuidándolas. Dios se acercó al planeta herido, lo observó y decidió ejecutar el acto de misericordia más audaz de la historia. Génesis capítulo 1, a partir del versículo 3, no es la narración de la creación desde cero, es la crónica de una reconstrucción milagrosa. Día tras día, Dios deshace el daño, disipa la densa oscuridad y dice, sea la luz. Levanta la tierra seca por encima de los océanos caóticos y vuelve a sembrar vida. Es el proceso inverso y exacto a la destrucción de Luzbel. Y en el sexto día de esta restauración, Dios no hace lo que hizo con las bestias o las humanidades arcaicas del pasado. Génesis 2:7. Él se inclina, forma un hombre del polvo de este mundo con cicatrices y hace algo único. Sopla directamente en su nariz el aliento de vida eterna. A diferencia de las creaciones preadámicas que tenían vida, inteligencia y alma temporal, Adán recibe un espíritu inmortal, la verdadera y completa imagen divina con capacidad moral eterna. Adán es colocado en un nuevo jardín como el nuevo administrador, tomando exactamente el dominio que Satanás había corrompido y perdido. Y por supuesto, la antigua serpiente, llena de furor y celos, regresó al Edén para tentar al hombre de barro con el mismo veneno que causó su propia caída. Seréis como Dios. Quería asegurar que el nuevo gobernante fracasara igual que él. Si todo esto es cierto, tal vez te preguntes, ¿por qué la Biblia no nos da un manual detallado sobre este mundo preadámico, los luceros y los dinosaurios? La respuesta es profunda. La Biblia no es un libro de biología, de paleontología o de geología exhaustiva. Es el mapa sagrado que nos guía hasta Jesús. Su enfoque central es la redención de tu alma, no satisfacer todas nuestras curiosidades sobre especies extintas. Además, Dios conocía la inclinación del corazón humano hacia la idolatría y el racismo. Si se hubiera detallado explícitamente estas humanidades diferentes, los seres humanos lo habrían usado como excusa para oprimir a otros, creando falsas jerarquías raciales y justificando teologías para la esclavitud y el odio, como trágicamente ha ocurrido en la historia. Incluso sin estos textos, Dios nos dio solo lo necesario para nuestra salvación espiritual. La próxima vez que abras tu Biblia y leas Génesis capítulo 1, no veas solo un texto antiguo, contempla el asombroso testimonio de la supervivencia cósmica, el juicio divino y la infinita gracia del Creador. Si esta investigación profunda ha ampliado tu fe, si te ha dado paz a reconciliar la ciencia con la verdad bíblica, te invito a que escribas en los comentarios. Suscríbete a Misterios de la Fe, activa la campana y comparte este video con aquellos que hacen las preguntas difíciles y que necesitan saber que su fe puede ser valiente, adulta y razonable. Nos vemos en la próxima revelación.